Adelante, compañero. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias. La ponencia que voy a dar el día de hoy tiene por título Resistencia en Movimiento, una exploración a través del legado de Martha Graham. La presente investigación analiza la relación entre la danza y la política, destacando cómo el ejercicio del poder político, económico y cultural moldea las expresiones dancísticas. El surgimiento de la danza moderna fue un detonador para bailarines, coreógrafos y maestros al ofrecerles la libertad de expresar ideas y emociones fuera de las restricciones impuestas por la técnica clásica. Los bailarines se inspiraban en emociones y sensaciones, lo que otorga autenticidad y sinceridad a sus movimientos. Este movimiento fue precedido por bailarinas influyentes cuyas innovaciones revolucionaron la concepción misma de la danza, como Isadora Duncan, que buscaba una libertad y expresividad sin igual en sus movimientos, Loie Fuller, que muestra en dominar efectos visuales con telas y luces, Ruth St. Denis, que incorpora elementos de diversas culturas, y Mary Whitman, pionera en la creación de un sistema de enseñanza revolucionario. El legado de estas figuras trasciende a través del tiempo, dejando una huella perdurable en la danza contemporánea. Por ejemplo, Martha Graham desarrolló un lenguaje único basado en la contracción y la respiración que influyó profundamente en la danza moderna y sigue siendo una referencia importante en el mundo de la danza hasta el día de hoy. Martha Graham, desde pequeña, demostró una gran inquietud por encontrar diferentes maneras de moverse. Su padre era un especialista en enfermedades nerviosas y alguna vez a su hija le dijo: "El movimiento no miente". Graham debutó profesionalmente en 1920 con la innovadora idea de ver al cuerpo desde otra dimensión, basada en el movimiento natural, la expresividad y la libertad de prejuicios, permitiendo que su compañía Martha Graham Dance Company, fundada en 1926, se formara por bailarines de todo el mundo. Su principal motivación fue crear movimientos diferentes que evocan significados ante un público, y de esta manera se fue formando la técnica de danza Graham. Aparte de esto, Graham deseaba que los elementos como el vestuario y la escenografía fueran economizados para mostrar la intensidad de los sentimientos y de las ideas que se buscaban expresar. Su búsqueda de un lenguaje se inspiró en los mitos de la antigüedad clásica y danzas rituales de los indios, al igual que en su formación como bailarina y coreógrafa. Algunos ejemplos de sus obras dentro del contexto comenzaron a ser de índole política y social y performativa, como Heretic, una obra de 1929 en donde se muestra la opresión; Deep Song, una obra de 1937 centrada en la Guerra Civil Española; y American Document, donde hubo una colaboración con el compositor de música contemporánea Ray Green para examinar la historia de Estados Unidos y explorar temas como la guerra civil, los derechos de las mujeres y la lucha de clases. Es aquí donde llego a la pregunta que ha sido una parte importante de esta investigación, la cual es: ¿cuál es la importancia de estudiar la danza del pasado? Responder esta pregunta ha sido uno de los puntos de mi investigación, ya que utilizar la danza como una herramienta política es detonadora de un discurso creado a través de las coreografías mencionadas, y uno de los puntos importantes a resaltar es que los movimientos eran resignificados al contexto en el que estaba sucediendo aquella época. Comprender la técnica Graham es fundamental para el análisis coreográfico, ya que tiene como objetivo establecer una conexión con la tierra por medio de diferentes puntos de apoyo y se unifica por medio de la contracción. Esta técnica está comprendida por diferentes movimientos como base: el release, que es la inhalación, la contracción, el high release, los saltos y las caídas. Abro cita: "Soy bailarina. Creo que se aprende practicando los principios. Son idénticos tanto si se trata de aprender a bailar bailando como de aprender a vivir viviendo. En ambos casos hay que realizar y representar una serie precisa y concreta de actos físicos e intelectuales que determinan la realización, la sensación de un ser mismo, la satisfacción espiritual". Cierro cita. Graham exploró temas sociales, políticos y emocionales a través de la danza, utilizando su arte como medio para expresar sus puntos de vista y provocar reflexión en la audiencia. Una de las características distintivas del trabajo de Martha Graham fue su capacidad para abordar temas universales y atemporales a través del movimiento. A menudo sus coreografías exploraban la condición humana, los conflictos emocionales y las luchas internas, pero también se aventuraba en temas más específicos relacionados con la sociedad y la política de su tiempo. ¿Por qué hablar de política, arte y danza en el contexto actual? En sus coreografías, Graham a menudo utilizaba el cuerpo humano como una metáfora para explorar temas políticos y sociales. Sus movimientos podían representar la opresión, la resistencia, la libertad o la lucha por el poder en un contexto político más amplio. Además de abordar temas políticos directamente en sus obras, también fue una figura política en sí misma. Fue defensora de la libertad artística y la expresión individual.
Durante periodos de agitación política y social como la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, Graham no dudó en abordar cuestiones políticas en sus obras. Uno de estos ejemplos es la obra Chronique de 1936, que es considerada una respuesta al auge del fascismo en Europa, y Deep Song, que fue influenciada por la Guerra Civil Española. ¿La técnica Graham tiene algún impacto que no sea solo formativo, académico en el contexto de los bailarines de danza contemporánea? Algunos temas políticos que Martha Graham exploró en sus obras, como la opresión, la resistencia, la libertad y la lucha por el poder, siguen siendo relevantes en el mundo contemporáneo. La danza puede ser una forma efectiva de reflexionar sobre estos temas y fomentar la discusión pública sobre cuestiones de políticas actuales. En un momento en el que el activismo artístico y la expresión política están en el alza, el enfoque de Graham en la danza como una forma de activismo y protesta sigue siendo de una manera inspiradora. Su capacidad para utilizar el cuerpo humano como un medio de expresión política ofrece lecciones valiosas para los bailarines y coreógrafos contemporáneos que buscan hacer una declaración a través de su arte. Graham tiene una profunda comprensión de la condición humana y utilizaba la danza para explorar las complejidades de la experiencia humana en el contexto actual, donde la política a menudo se entrelaza en las cuestiones de identidad. Para enriquecer este análisis político en mi investigación, he incorporado las perspectivas de André Lepecki, un destacado teórico de la danza contemporánea. Lepecki ofrece una mirada única sobre la política al explorar la intersección entre el cuerpo, la performance y la acción política. Su trabajo profundiza en danza, en cómo puede manifestarse como una forma de resistencia y activismo en el contexto contemporáneo. Al integrar las ideas de Lepecki, se amplía la comprensión de cómo las expresiones artísticas pueden ser vehículos poderosos para abordar y transformar realidades políticas. En el libro Coreopolítica y Coreopolicía, se exploran ideas sobre la coreografía y el movimiento mismo dentro de las obras coreográficas, desencadenando conceptos como cuerpo político, coreopolítica y coreopolicía. Abro cita. La coreografía coloca cuerpos en espacios determinados. La política hace lo mismo con el mundo. Cierro cita. Importante destacar cómo la coreografía y la política comparten un proceso de organización y disposición de elementos en el espacio, ya sea en el espacio escénico en el caso de la coreografía o en el mundo en el caso de la política. Sostiene que el cuerpo humano es inherente político y que las acciones corporales tienen el potencial de ser actos políticos. Desde esta perspectiva, la danza se convierte en un medio para expresar y negociar las relaciones de poder, identidades sociales y formas de resistencia. Lepecki desafía la noción de que el cuerpo es simplemente un objeto pasivo y argumenta que es un sitio de urgencia y transformación política. Utilizando el cuerpo como medio de expresión, los artistas pueden desafiar las normas sociales, políticas y culturales dominantes, así como abogar por el cambio y la justicia social. Tanto la coreografía como la política implican la organización del espacio, aunque en diferentes escalas. En la coreografía, el coreógrafo decide cómo los bailarines se moverán y ocuparán el espacio escénico, determinado por una posición relativa, dirección y movimiento. En el caso de la política, los actores políticos, ya sean individuos, grupos o instituciones, también organizan y ocupan el espacio social y político, influenciado por la distribución de recursos, poder y las oportunidades de la sociedad. Los cuerpos de los bailarines son elementos centrales que se mueven y se relacionan entre sí en el espacio escénico. El coreógrafo decide cómo estos cuerpos interactúan formando patrones, relaciones y significados a través del movimiento. En la política, los cuerpos humanos también son elementos fundamentales que ocupan y son afectados por el espacio político, ya sea como ciudadanos que participan en protestas, elecciones o movimientos sociales, o como sujetos que son influenciados por políticas y decisiones gubernamentales. La analogía entre la danza y la política, al señalar cómo ambas implican la organización y disposición de cuerpos en el espacio para crear significados y ejercer influencia, invita a reflexionar sobre cómo la danza y la política comparten procesos de estructuración y expresión que pueden ofrecer perspectivas únicas sobre la naturaleza del poder, la agencia y la transformación en el mundo contemporáneo. ¿La técnica Graham tiene algún impacto que va más allá de la relevancia académica en el contexto de los bailarines de danza contemporánea? Como conclusión, la danza moderna ha sido un medio poderoso de expresión artística que ha trascendido las barreras técnicas y culturales impuestas por la tradición clásica. A lo largo de la historia, con figuras influyentes, especialmente con Martha Graham, quienes han revolucionado la forma en que entendemos y practicamos la danza. El legado de estas pioneras sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo, especialmente en el contexto político y social actual.
La técnica innovadora de Martha Graham en particular no solo transformó la danza, sino que también planteó preguntas fundamentales sobre el poder, la identidad y la libertad de expresión en la sociedad. La política siempre ha estado presente en la danza y artistas como Graham ha utilizado el arte como medio para abordar temas sociales y políticos, provocando reflexión y debate en la audiencia. En este mundo donde la política y la identidad están cada vez más entrelazadas, la danza sigue siendo una herramienta poderosa para explorar la condición humana y promover el cambio social. La incorporación de ideas de André Lepecki para este análisis amplía nuestra comprensión de la relación entre la danza, la performance y la política e invita a considerar cómo la coreografía y la política comparten procesos de organización y disposición de cuerpos en el espacio para crear significado y ejercer influencia. Hablar de la danza del pasado no solo nos permite apreciar su evolución técnica y artística, sino que también nos ayuda a comprender su papel en la expresión política y social. La danza contemporánea sigue siendo relevante como forma de activismo, resistencia y exploración. Como bailarina, creo que mi danza puede ser un medio de expresión muy importante, ya que no solo refleja quién soy como artista, sino que también puede inspirar y provocar reflexión en aquellos que observan. Muchas gracias.